Escucha a tu hermana o vete, gritaron mis padres. Mi hermana añadió, nadie te echará de menos jamás. Permanecí en silencio. Y me fui. 2 semanas después. 98 llamadas perdidas de mis padres y un mensaje de texto de mi hermana, ¿dónde estás? Hay momentos en una familia en los que todo lo que ha sido tolerado en silencio durante años finalmente se revela en una sola frase. Y esa noche en nuestra sala fue el momento en que la verdad me mostró su rostro. Mi nombre es Lucía González. Y hasta esa tarde, todavía creía que la paciencia y la comprensión podían mantener unida a una familia, incluso cuando el equilibrio entre el amor y la responsabilidad había sido desigual durante mucho tiempo. Mi hermana estaba de pie frente a nuestros padres, hablando como si cada decisión en la casa le perteneciera naturalmente. La conversación comenzó con algo pequeño, algo que podría haberse discutido, pero rápidamente quedó claro que no me estaba hablando como a una hermana. Estaba impartiendo instrucciones, esperando cumplimiento, segura de que nuestros padres la apoyarían sin dudarlo, como siempre lo habían hecho. Cuando dije con calma que tenía mi propia opinión sobre el asunto, mi padre no preguntó qué quería decir o por qué sentía de manera diferente. Simplemente dijo, escucha a tu hermana o vete. Mi madre no me defendió ni siquiera dudó. Permaneció en silencio, su silencio confirmando que la decisión ya había sido tomada. Mi hermana me miró directamente y me dijo, nadie te echará de menos. No levantó la voz. No lo necesitaba. Empaqué una pequeña bolsa y salí. Sin gritos, sin explicaciones, solo silencio. Si alguna vez te han expulsado de tu propia familia por negarte a romperte para encajar en sus expectativas, quédate. Esta historia es para ti. Al día siguiente, me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio en el lado norte de Guadalajara. No era notable de ninguna manera, pero ofrecía privacidad y control sobre mi propio tiempo, algo que nunca antes había experimentado de verdad. Me desperté temprano en mi primera mañana allí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio me animó a empezar a dar forma a mi día con intención. Decidí construir hábitos que me pertenecieran solo a mí. Preparé el desayuno, simple pero hecho con mis propias manos. Anoté un horario flexible para la semana, apuntando las horas de trabajo, las idas al supermercado y pequeñas tareas como lavar la ropa o limpiar el suelo. Estas acciones eran ordinarias, pero conllevaban un silencioso sentido de propiedad. Durante mi trayecto al trabajo, me encontré pensando en patrones que habían existido en mi familia durante años. Recordé momentos que habían parecido insignificantes en su momento. Cuando éramos más jóvenes, a mi hermana se le daba la última palabra en las decisiones del hogar, incluso en aquellas que me afectaban directamente. Ella seleccionaba los planes de vacaciones mientras los míos eran descartados. Hablaba por encima de mí cuando los parientes nos visitaban, y nadie la corregía. Ninguna de estas cosas había parecido lo suficientemente dramática como para confrontarla, así que las había aceptado como parte de lo que era una familia. Ahora, con distancia, el patrón aparecía claramente, no doloroso, sino claro. No estaba repasando estos recuerdos para justificar mi partida, sino para entender cuánto tiempo había aprendido a estar en silencio sin darme cuenta. Una tarde, mi mejor amiga, Sofía Reyes, vino después de su turno. Nos sentamos en el suelo a comer porque todavía no tenía muebles. Sofía no me presionó para hablar. Simplemente preguntó si estaba durmiendo, comiendo y arreglándomelas. Cuando le dije que estaba manejando las cosas por mi cuenta, pareció aliviada. Su presencia no se sintió como presión o instrucción. Se sintió como un reconocimiento. Dijo que había visto lo tensa que me había vuelto en los meses antes de mudarme y que se alegraba de que me hubiera alejado de eso. No me dijo que perdonara a nadie ni que intentara resolver la situación. Solo escuchó, y eso fue suficiente. Después de que Sofía se fue, decidí que no llamaría ni enviaría mensajes de texto a mis padres ni a mi hermana, Valeria. No quería reabrir la discusión ni defenderme. Quería escuchar mis propios pensamientos sin interrupción. El silencio se sintió extraño al principio. Estaba acostumbrada a ser la que se ponía en contacto, la que preguntaba si todos estaban bien, la que intentaba limar asperezas después de los desacuerdos. Sin que yo hiciera eso, no hubo llamadas ni mensajes durante varios días. Noté que la casa que había dejado no vino a buscarme. Me concentré en el trabajo. Preparé comidas que durarían varios días.
Gestioné mis tareas con calma y sin prisa. La rutina se formó lentamente, no dramática ni emocionante, sino constante. Dormí sin esperar pasos en el pasillo o voces altas detrás de puertas cerradas. No me sentí triunfante por haberme ido, pero me sentí estable, y esa estabilidad era suficiente para continuar. Finalmente, llegó un mensaje de casa. Mi teléfono se iluminó con una notificación de Valeria. Vi su nombre y no lo abrí. Puse el teléfono boca abajo y continué lavando los platos. No había ira en la decisión. Simplemente no me sentía lista para volver a un espacio donde a mi voz nunca se le había permitido importar. Me fui a la cama esa noche sabiendo que el silencio no estaba vacío. Era espacio para respirar. Una semana después, mi teléfono comenzó a sonar a la misma hora todas las tardes. Reconocí el patrón antes de mirar la pantalla. Era mamá. Sus mensajes de voz sonaban casi idénticos a los que había dejado a lo largo de mi vida, con ese tono familiar de urgencia que en realidad no preguntaba cómo estaba, sino que implicaba que tenía obligaciones esperándome. Escuché sin responder. Cada mensaje llevaba palabras que se sentían ensayadas. Me dijo que debería devolver la llamada, que había cosas en casa que necesitaban ser atendidas, que mi ausencia se estaba volviendo un inconveniente. No había mención de cómo podría estar adaptándome o si estaba bien. Las llamadas venían para recordarme mi rol, no mi lugar. Valeria envió mensajes por su cuenta. Intentaba sonar serena, pero su frustración se filtraba. Escribió sobre tareas que se quedaban sin hacer, sobre la confusión en la programación de citas para nuestra abuela, sobre el correo que se acumulaba y que no sabía qué hacer con él. Ninguna de estas tareas era complicada, pero eran tareas de las que yo me había encargado silenciosamente durante años. Siempre habían asumido que esas cosas se completaban solas porque yo hacía que pareciera fácil. Ahora que me había ido, el trabajo era visible por la primera vez. Papá no llamaba tan a menudo. Cuando lo hacía, su tono era más cortante. Preguntaba cuándo planeaba volver a casa, diciéndolo como si mi partida hubiera sido de naturaleza temporal. No preguntó por qué me fui ni cómo me sentía. Esperaba un regreso, como si hubiera salido a hacer un recado y hubiera tardado demasiado. La ausencia de mi presencia en casa estaba empezando a cambiar la atmósfera allí. Mi papel como la que se aseguraba de que todo siguiera funcionando sin problemas nunca había sido reconocido en voz alta. Sin embargo, sin mí, el desequilibrio se volvió imposible de ignorar. Podía sentir la tensión a través de las pausas en sus mensajes, a través de la frágil cortesía, a través de la forma en que cada voz llevaba una expectativa diferente de mi respuesta. Valeria quería que volviera a mi lugar junto al suyo, un lugar donde pudiera apoyarse en mí sin notarlo. Mamá quería que la casa volviera a su ritmo habitual sin la incomodidad del cambio. Papá quería que se restaurara el control. Yo continué con mis rutinas. Cociné mis comidas y limpié mi pequeño espacio. Trabajé y volví a casa sin considerar el peso de las reacciones de nadie más. No sentía frialdad hacia ellos. Simplemente ya no me sentía responsable de mantener una armonía que siempre había dependido de mi silencio. La distancia me permitió pensar sin interrupciones. Me di cuenta de cuántas decisiones en mi infancia y temprana adultez habían sido moldeadas por la expectativa tácita de que yo mantendría todo estable. Una tarde, recibí otro mensaje, este más largo que los demás. Era de Valeria. Su voz era irregular. Habló sobre tratar de equilibrar el trabajo y las tareas del hogar, sobre sentirse abrumada por pequeñas cosas que nunca antes había notado. Dijo que mamá y papá discutían más a menudo. No se disculpó. No reconoció el momento en la sala ni lo que me había dicho. Solo dijo que las cosas eran difíciles ahora y preguntó qué debía hacer. Escuché el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción ni resentimiento. Comprendí que estaba experimentando las consecuencias del desequilibrio que había existido durante años. Puse mi teléfono en la encimera y dejé que la pantalla se apagara. No respondí. El silencio no estaba destinado a castigar. Era simplemente el único espacio donde podía seguir respirando. 2 semanas después, el patrón de silencio a mi alrededor cambió de una manera que pude sentir antes de verlo. Mi teléfono se iluminó repetidamente mientras preparaba la cena una noche, y cuando finalmente revisé la pantalla, mostraba 98 llamadas perdidas de mamá y papá.
El número en sí sugería urgencia, pero conocía el tono de esos mensajes antes de escucharlos. Dejé el teléfono a un lado y continué con lo que estaba haciendo. No necesitaba escuchar el contenido para entender que la casa que había dejado se estaba volviendo cada vez más inestable sin mi presencia allí. Cuando finalmente escuché el buzón de voz más reciente, era de mamá. Su voz no sonaba dura, pero contenía algo afilado debajo de una combinación de preocupación y frustración. Me pidió que la llamara y dijo que había cosas que necesitábamos discutir. El mensaje fue corto, y del tipo de corto que proviene de la contención en lugar de la calma. No respondí. Dejé el teléfono y dejé que la pantalla se apagara. Valeria comenzó a enviar mensajes con un tono diferente al de antes. La autoridad que había coloreado sus palabras desde que éramos jóvenes ya no estaba presente. En cambio, sonaba insegura. Escribió que había estado tratando de gestionar las responsabilidades del hogar, pero se sentía abrumada. Mencionó que papá la había criticado por manejar mal tareas simples y que mamá le había dicho cosas que la hacían sentir acorralada. Nada de esto me sorprendió. El equilibrio de la familia había dependido de alguien que trabajaba silenciosamente en segundo plano, gestionando detalles para que los demás nunca tuvieran que notarlos. Cuando ese trabajo desapareció, los vacíos se hicieron visibles de inmediato. Un día, llegó un mensaje de mamá sin texto adjunto. Era una fotografía de nosotras cuando yo era más joven. Estábamos en el patio trasero, sonriendo a algo fuera de cuadro. Valeria estaba a mi lado con su brazo sobre mi hombro. Papá estaba de pie detrás de nosotras, y mamá sostenía la cámara. La foto era familiar, pero se sentía distante. Podía reconocer el recuerdo sin sentirme conectada a él. Entendí la intención de enviarla. Mamá quería apelar a algo emocional que me atrajera de vuelta a la casa sin abordar lo que me había alejado. No respondí. Más tarde esa noche, papá dejó un buzón de voz. Su tono era más pesado que antes. Dijo que la casa se sentía diferente ahora, de una manera que no le gustaba. Dijo que Valeria y mamá habían estado discutiendo más a menudo y que la atmósfera era tensa. Luego añadió que mi partida había perturbado a la familia y que yo había hecho las cosas más difíciles para todos. Lo dijo como si la responsabilidad del desequilibrio recayera por completo en mi decisión en lugar de en los años de dependencia depositados en mi silencio. Escuché el mensaje hasta el final. No sentí ira. No sentí culpa. Simplemente reconocí que papá todavía creía que la armonía era algo que se mantenía a través del cumplimiento, no de la comprensión. Hubo más mensajes después de eso. Algunos de mamá, algunos de papá, algunos de Valeria. Cada uno llevaba un ángulo diferente. Uno suplicaba, otro exigía, otro intentaba evocar recuerdos, otro intentaba la lógica. Ninguno reconoció el momento en la sala, las palabras que me habían empujado a salir por la puerta, el silencio que había seguido, o los años de expectativa tácita que lo habían moldeado todo. Continué con mis rutinas. Trabajé. Comí. Dormí. Doblé mi ropa y puse la alarma para la mañana. Mi vida permaneció estable. Las llamadas y los mensajes llegaban en oleadas, subiendo y bajando. Mantuve la misma elección que había hecho desde el principio. No respondí. Nos reunimos en una cafetería de las de antes, a la que mi familia solía ir los domingos por la mañana cuando yo era más joven, un lugar donde las mesas habían sido reemplazadas a lo largo de los años, pero el familiar y bajo zumbido de las conversaciones y el tenue olor a café habían permanecido sin cambios. Acepté reunirme porque mamá insistió en su mensaje en que solo sería una conversación, nada más. Y aunque no me sentía obligada a asistir, quería ver claramente qué esperaban de mí ahora. Cuando llegué, mamá, papá y mi hermana Valeria ya estaban sentados en una cabina de esquina. Mamá parecía cansada de una manera que no había visto antes. Papá estaba sentado con los brazos cruzados, y Valeria mantenía la vista baja hacia la superficie de la mesa, como si hubiera ensayado algo que no quería decir. Mamá fue la primera en hablar, su voz suave y esperanzada, como si las últimas semanas hubieran sido un malentendido en lugar de una acumulación de años. Dijo que quería que la familia volviera a ser como antes, y creía que mi ausencia había creado una distancia que ninguno de ellos sabía cómo salvar sin mi cooperación. Escuché sin interrumpir, dejando que sus palabras se asentaran en un espacio que se sentía distante de donde yo estaba sentada. Papá habló después de ella,
pero su tono llevaba menos suavidad y más certeza, como si esta reunión no fuera una discusión, sino una instrucción. Dijo que toda familia tiene desacuerdos, pero que la unidad debe ser lo primero, y que era mi responsabilidad regresar porque irme había sido, en su opinión, una reacción impulsiva en lugar de una decisión considerada. Valeria finalmente levantó la vista, y su expresión era cautelosa, no autoritaria, como lo había sido la noche en que me dijo que la obedeciera o me fuera de la casa. Dijo que una familia solo funciona cuando todos contribuyen a mantener la paz, y creía que yo le debía a la familia el esfuerzo de restaurar la armonía. No se disculpó por lo que me dijo antes, ni reconoció el peso de esas palabras. En cambio, enmarcó mi partida como una interrupción que ahora estaba obligada a reparar. Me di cuenta entonces de que no me había contactado por remordimiento, sino por necesidad. La ausencia de alguien que siempre había absorbido la tensión había hecho visible la tensión. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas mientras continuaba hablando, y preguntó si podíamos simplemente dejar todo atrás y seguir adelante. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz severa, afirmando que las familias no se rompen a menos que alguien elija romperlas, y cuestionó si yo entendía las consecuencias de elegir la distancia. Valeria me observaba de cerca, esperando una respuesta que aliviara su carga más de lo que resolvería algo significativo. No levanté la voz. No discutí ninguna de sus explicaciones ni traté de relatar los años de desequilibrio que nunca habían reconocido. Simplemente les dije que ahora entendía claramente mi lugar en la familia, y que no era ni como pacificadora ni como alguien que se doblegaría para mantener una imagen de unidad que solo beneficiaba a un lado. Dije esto con calma, no como un rechazo a la familia, sino como un reconocimiento de lo que mi presencia siempre me había costado. Mamá negó con la cabeza como si el significado de mis palabras se le escapara. Papá exhaló bruscamente y apartó la mirada. La expresión de Valeria se tensó por un momento antes de asentarse en un silencio que me dijo que entendía, aunque no lo dijera. Me levanté de la mesa, puse mis manos en el banco para estabilizarme solo por un segundo, y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás al salir de la cafetería porque sabía que si lo hacía, podría ver la versión de mi familia que solía desear en lugar de la que estaba sentada frente a mí ese día. Un mes después, la distancia entre nosotros se había convertido en algo real e innegable. Continué viviendo en mi estudio, manteniendo las rutinas tranquilas que había construido sin interrupción. No fue dramático ni triunfal. Simplemente fue estable. Me despertaba temprano para ir a trabajar, preparaba mis comidas, mantenía mi pequeño espacio limpio y pasaba las tardes leyendo o caminando por el vecindario sin la sensación constante de tener que anticipar las necesidades de otra persona. El silencio ya no era un vacío. Era una habitación que finalmente tenía para mí sola. Durante ese mismo mes, me enteré a través de mi amiga Sofía de que Valeria había comenzado a tener dificultades de maneras que nadie en la familia había esperado. Las responsabilidades que había insistido en que podía manejar sola comenzaron a acumularse más rápido de lo que podía gestionar. Estaba acostumbrada a dirigir en lugar de mantener, y las tareas cotidianas de las que yo me había encargado silenciosamente durante años ahora eran visibles por su ausencia. Las facturas que debían pagarse a tiempo, los horarios que requerían consistencia y el trabajo emocional de mantener el equilibrio del hogar ya no contaban con el apoyo de la persona que una vez los había manejado sin reconocimiento. La frustración de Valeria se convirtió en agotamiento, y el agotamiento se convirtió en algo más pesado que le resultaba difícil ocultar. Mamá y papá, que una vez habían hablado con tanta certeza sobre la necesidad de la unidad, se encontraron en desacuerdo sobre cómo se había desarrollado todo. Papá insistía en que Valeria había actuado razonablemente y que yo me había ofendido con demasiada facilidad. Mamá sugirió que tal vez la situación había sido más complicada de lo que se habían permitido admitir. Sus conversaciones, que una vez se habían dirigido hacia afuera, hacia mí, se dirigieron hacia adentro, hacia ellos mismos, y la armonía que tanto valoraban comenzó a fracturarse bajo la tensión de sus propios roles no resueltos en lo que había sucedido. A medida que crecían las tensiones dentro del hogar, la presión financiera se hizo más notable. Yo había contribuido a la casa de maneras que nunca se discutieron abiertamente, como gestionar pequeños presupuestos, planificar listas de compras y asegurarme de que no se desperdiciara nada. Sin esa estructura silenciosa, los gastos aumentaron de manera sutil pero constante. Mamá y papá contrataron a alguien para ayudar con el trabajo pendiente en la casa, una decisión que afectó aún más sus finanzas. No me lo mencionaron, pero lo supe discretamente y comprendí su significado.
Incluso sin escuchar ninguna explicación, habían reemplazado un trabajo que nunca reconocieron que yo proporcionaba. El comportamiento de Valeria durante este tiempo pasó de la frustración a la confusión. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, ni estaba preparada para la posibilidad de que la ayuda no se le diera simplemente porque la exigiera. Intentó ocultar la dificultad que sentía, pero Sofía mencionó de pasada que la voz de Valeria había perdido su filo cuando hablaba de mí. En lugar de certeza, había vacilación. Y en lugar de confianza, había algo que sonaba a reconocimiento. Si era arrepentimiento o comprensión, no intenté identificarlo con demasiada precisión. No era mi responsabilidad interpretar sus sentimientos. Mamá intentó la reconciliación de nuevo, aunque de forma más discreta y con menos insistencia. Los mensajes que enviaba eran más cortos y vacilantes, como si supiera que presionar demasiado solo confirmaría la distancia en lugar de cerrarla. Papá dijo poco durante este tiempo, lo cual decía más que cualquier cosa que pudiera haber argumentado. Valeria no se puso en contacto en absoluto. El silencio de ella no era el mismo que el silencio que yo había elegido. El mío era intencional. El suyo era el resultado de no saber qué decir ahora que su autoridad solo tenía significado en el espacio donde yo ya no estaba presente. No volví a la casa. Continué construyendo mi vida. La estabilidad que había creado no era grandiosa, pero era mía, y la protegí porque ahora entendía que era la base de todo lo que una vez creí imposible tener. La familia se adaptó a mi ausencia porque no tenían otra opción. Yo me adapté a mi propia presencia porque, por la primera vez, me lo permití. 3 meses después, mi vida se asentó en un ritmo que se sentía constante e intencional. Me había mudado del pequeño estudio a un apartamento más grande en el lado oriente de Guadalajara, eligiéndolo en mis propios términos, con mis propios ingresos y sin que nadie cuestionara si merecía el espacio que ocupaba. El nuevo apartamento era silencioso de una manera que me permitía escucharme pensar. Arreglé cada habitación con cuidado, colocando los objetos donde me parecían correctos para mí en lugar de donde serían aprobados por otra persona. Me di cuenta de cuánto de mi antigua vida había sido moldeado por la adaptación, por la predicción, por minimizarme para evitar la tensión. En este lugar, ya no sopesaba cada decisión contra la comodidad de otra persona. Mis días se midieron por rutinas que tenían sentido para mí. Me despertaba temprano porque se sentía natural, no porque alguien esperara que lo hiciera. Preparaba las comidas sin planificar en torno al horario de otra persona. Regresaba a casa cada tarde y permitía que el silencio existiera sin interpretarlo como peligro o abandono. Fue sorprendente lo ligera que se sentía la vida cuando ya no tenía que anticipar reacciones o gestionar el clima emocional de toda una casa. Mi energía ya no se derramaba hacia afuera solo para mantener la paz. En cambio, volvía a mí. Sofía y yo continuamos viéndonos de vez en cuando. Nuestra amistad se mantuvo constante, abierta y respetuosa de los límites. Nos reuníamos para tomar el té o paseábamos por la ciudad sin necesidad de explicar cada detalle de nuestras vidas personales. Ella no me pedía que justificara mis elecciones, ni intentaba reemplazar el papel que mi familia una vez me exigió. Estar cerca de ella me recordaba que las relaciones pueden existir sin obligación ni desequilibrio. No había crecido creyendo que eso fuera posible, así que reconocerlo fue como aprender un nuevo idioma. El recuerdo de la noche en que dejé la casa de mi familia se suavizó con el tiempo. Dejó de ser una ruptura brusca y se convirtió en un momento más de una historia más larga. No me había ido para castigar a nadie o para crear culpa. Me había ido para protegerme de la erosión gradual. Cuando finalmente entendí eso, la culpa que cargaba comenzó a aflojarse. Irme no fue un rechazo a mi familia. Irme fue un acto de elegirme a mí misma. Ocasionalmente, todavía llegaban mensajes. Mamá enviaba textos cortos con un peso emocional familiar. Papá enviaba otros más largos, llenos de explicaciones o frustración. Los mensajes de Valeria pasaron de firmes a vacilantes, aunque no respondía a ninguno de ellos. Ya no organizaba mis días en torno a sus expectativas o sentimientos. El silencio entre nosotros no era ira. Era claridad. Las conversaciones que querían requerirían que yo volviera a un papel que ya no encajaba con quien era. No podía volver a ser la que alisaba cada superficie y absorbía cada impacto. En este nuevo espacio, aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas sin disculparme,
la luz suave de la mañana, la forma en que podía dejar un libro abierto sin que alguien preguntara por qué, la facilidad de preparar la cena solo para mí. Pasé más tiempo leyendo y escribiendo y menos tiempo demostrando que me estaba esforzando lo suficiente. Redescubrí intereses que se habían silenciado cuando mi energía se dedicaba a gestionar todo a mi alrededor. Hubo momentos en que afloraron viejos hábitos, un destello de culpa, un tirón de responsabilidad, un pensamiento de que tal vez le debía algo a las personas que me habían criado. Cuando eso sucedía, me recordaba a mí misma que el amor no puede sostenerse borrando a una persona. Quedarme habría significado desaparecer. Irme me permitió existir. Mi familia era parte de mi historia, pero ya no definían su dirección. No los odiaba. Simplemente liberé la versión de mí misma que vivía para su aprobación. Continué hacia adelante, llevando solo lo que me pertenecía. Un año después, mi vida había adquirido una forma que se sentía completa por sí misma. Ya no esperaba mensajes de casa, ni me preguntaba cómo se las arreglaban sin mí. El silencio entre nosotros se había convertido en algo estable, ni pesado ni cargado. Simplemente existía. Durante ese tiempo, continué trabajando, creciendo y dando forma a mis días en torno a lo que tenía sentido para mí en lugar de lo que se esperaba de mí. A medida que se acercaba la temporada navideña, recibí un mensaje de mamá. Su tono era suave, del tipo de suavidad que antes solo llegaba después de discusiones o tormentas emocionales. Escribió que la familia estaba planeando una pequeña reunión y que significaría mucho si yo iba. No había acusaciones, ni culpa, solo una petición. Lo leí lentamente, y por un momento, casi pude oír su voz como había sido cuando yo era joven. Respondí con claridad y calma. Le expliqué que esperaba que tuviera unas fiestas tranquilas, pero que no asistiría. No había ira en mi mensaje, ni intento de reabrir viejas heridas o demostrar algo. Simplemente elegí la vida que ahora vivía. Ella respondió solo una vez más, diciéndome que lo entendía. Creí que lo decía en serio, aunque la comprensión llegara tarde. Me enteré por un pariente lejano de que Valeria había encontrado dificultades para adaptarse a las responsabilidades que una vez insistió que le pertenecían solo a ella. El ritmo del hogar había cambiado sin que alguien estuviera constantemente suavizando conflictos o anticipando necesidades. Valeria ya no ocupaba la posición central incuestionable que una vez tuvo. El cambio había llegado silenciosamente, sin revelaciones dramáticas. Fue el resultado natural de que los roles ya no se mantuvieran. Papá, me dijeron, había comenzado a hablar con menos dureza cuando surgía mi nombre. Ya no argumentaba que yo debería regresar. La certeza que una vez tuvo se había desvanecido. La comprensión, cuando llega, tiene una forma de presentarse sin aplausos. No me sentí triunfante al escuchar nada de esto. Me sentí distante, como si estuviera observando una historia que ya no me pertenecía. No volví a su casa ese invierno. No envié regalos ni fotografías. No intercambié mensajes largos. Sin embargo, no guardaba resentimiento. Había liberado esa carga mucho antes. La vida que vivía ahora no giraba en torno a la reparación o el regreso. Giraba en torno a la estabilidad presente y un sentido de identidad que había reconstruido pacientemente. Avancé, y el pasado permaneció donde pertenecía, detrás de mí, reconocido pero no invitado de nuevo a mis manos. La verdadera familia no debería requerir el sacrificio del sentido de uno mismo para mantener la cercanía. Establecer límites no es un acto de rechazo. Es un reconocimiento de la dignidad personal y la seguridad emocional. A veces, el amor se vuelve más claro solo cuando se crea distancia, y el crecimiento puede ocurrir fuera de los roles que una vez nos asignaron. Elegirse a uno mismo no es egoísta. Es necesario. La sanación puede ocurrir sin un reencuentro, y la paz puede existir sin volver a lo que una vez nos hirió. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.